Hola queridos traders, ¿cómo están? Por aquí vamos a empezar con el recap del Nasdaq eh, para la semana del 17 al 21. Entonces, para empezar, tenemos aquí nuestra línea roja, que es nuestra línea divisoria entre una semana y la otra. Esto nos va a permitir identificar qué era lo que teníamos que analizar al principio de la semana y si se cumplió o no se cumplió. Entonces, vamos a empezar con el análisis. Ya sabemos que tenemos un paso a paso por aquí. Entonces, vamos en el primer punto, contexto, dónde estamos y para dónde vamos. Dirección y posible escenario en H1 y H4. Digamos que estamos revisando nuestro precio y pues nos damos cuenta que al activar pues nuestras señales, perdón, nuestros niveles de 4 horas, el precio pues nos da efectivamente un bajo, ¿qué? Un alto, o sea, altos cada vez más bajos, ¿sí? Y bajos cada vez más bajos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Digamos que esta es como la introducción o la parte más básica pues, del análisis de mercado. Nosotros vamos a coger los dos extremos más altos que existen, que es este y este, ¿sí? Y vamos a trazar una línea tendencial determinando pues que nuestro precio efectivamente pues está en una tendencia bajista, ¿correcto? Entonces, si está dentro de esa tendencia bajista, pues ¿qué estoy esperando yo? Pues que tenga una continuación bajista a menos de que pase algo diferente. Y ese algo diferente pues probablemente nos va a hacer cambiar el chip de ir bajista a alcista. Entonces, vamos a acercarnos un poco más, pues ya nos dimos cuenta que el precio pues está en una clara tendencia bajista y pues en este punto lo que nosotros estamos observando es lo siguiente. Si el precio quiere tener una continuación bajista, este va a ser mi objetivo, ¿sí? Y si va a querer hacer un cambio de estructura, este va a ser el cambio de estructura. Entonces aquí, cambio de estructura. Cambio de estructura. Entonces, al tener yo estos dos puntos, sé dónde estoy y sé para dónde voy, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener una continuación bajista, el precio pues tiene que superarme este bajo, haciéndome pues bajos cada vez más bajos y y si quiere cambiar de estructura, debe superarme este punto de acá. Adicionalmente, yo al principio de la semana me doy cuenta que el precio el viernes anterior rompió mi línea tendencial del canal. Entonces, digamos que ahí comenzamos a sospechar que es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que el precio cambie de tendencia, de bajista a alcista. Entonces, llegamos a este punto, vamos a activar nuestro Nueva York, nuestro Asia, listo, estamos en una hora, entonces vamos a bajar a 15 minutos, miremos nuestro paso a paso, entonces bajamos a 15 minutos y colocamos nuestros niveles de H1, entonces bajamos a 15 minutos para esto es, aquí está, el lunes 17, vamos a hacerlo un poco más pequeño, lunes 17, y vamos a activar nuestros niveles de H1. Entonces, fíjense lo que sucede en H1. Nuestro último alto de H1 que me generó un bajo fue este de acá, que era lo que yo les decía, que el viernes había superado nuestro canal. Entonces, nuestro canal probablemente va a ser un punto de rebote o
va a ser un punto donde nosotros podamos identificar si va a continuar hacia nuestro objetivo, que es este bajo de acá, o va a continuar con nuestro cambio de tendencia, que es este alto. ¿Cómo podemos también determinar eso? Porque este alto es más alto que el anterior, este alto es más alto que el anterior, y este alto es más alto que el anterior, y este alto es más alto que el anterior. Si esto es así, si yo estoy cambiando de tendencia, ¿cuál sería mi objetivo o mi punto de rebote? Entonces yo saco mi FIBO, mi punto más bajo, que es este de acá, mi punto más alto, que es este de acá, y yo voy a marcar esta zona de aquí como una zona importante. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está el 71 y digamos que podemos también tener una reacción en el 78. Adicionalmente, tenemos una señal de salida. Digamos que también la podemos utilizar como zona de reacción. Aunque está en el 61.8, podríamos utilizarla como zona de reacción. Entonces, arrancamos el lunes y el lunes en Nueva York pues nos da altos cada vez más altos, pero entonces vamos a identificar dónde podría ser nuestra entrada y cuál es la continuación de ese movimiento. Entonces, ya estando en 15 minutos, bajamos a 5 minutos y usamos los niveles de 15 o de 5 minutos. Pero entonces aquí vamos a marcar varias cosas. Entonces, este es un objetivo. Este es un objetivo. Y si queremos que el precio cambie de tendencia, este alto, ¿cuál fue mi último bajo válido de este alto? Mi último bajo válido fue este. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que cambie la estructura, entonces va a ser este punto de acá. Cambio de estructura. ¿Listo? Entonces, al yo estar en Londres, en Nueva York, yo tengo que identificar dónde es mi posible entrada o dónde yo puedo eh, mm, juntarme o adherirme a la continuación alcista. Entonces, en ese caso, bajamos a 5 minutos. Vamos a copiar esto y a copiar esto para que no nos los borre cuando cambiemos de niveles. Entonces, vamos a 5 minutos, nos vamos al 18 y aquí vamos a encontrar varias cosas. Entonces, tenemos que esta línea es nuestro objetivo. Ese pudo haber sido el punto de entrada en Londres, ¿sí? Si nos damos cuenta que hay una señal de salida que nos da como objetivo ese punto. Adicionalmente, nos damos cuenta que ese punto, pues es el punto más bajo que me genera este punto más alto, ¿sí? Entonces yo puedo colocar mi FIBO en este punto de acá como punto más bajo y puedo colocar este punto de acá como mi punto más alto. Y identificar un retroceso al 71 o al 78. En este caso, pues me da un retroceso al 71. Al darme un retroceso al 71, digamos que ya podemos cambiar a los niveles de 15 minutos. Antes de eso voy a mostrarles algo. Si se dan cuenta, este punto de acá, voy a quitar un segundo el FIBO para revisar estos puntos. Este punto de acá se convierte en un LQ, liquidez. ¿Sí? LQ igual a liquidez. ¿Por qué? Porque es un retroceso inferior o menor al 71. ¿Sí? Fíjense lo que pasa acá. Pum, pum. Y acá, pues este se convierte en un LQ y este es un LQ fuerte porque es de una hora. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro LQ. Adicionalmente, entonces aquí vamos a actualizar nuestro alto. Nuestro siguiente alto, aunque no está pintado, es este. Pues nos damos cuenta que aquí hay un alto importante y pues efectivamente ese alto importante me genera un bajo. Ese bajo
pues también me da un LQ en este punto de acá. ¿Por qué? Pues porque el retroceso mayor no es al 71. Actualizamos nuestro alto y ahí ya volvemos a lo que habíamos hablado. Hay una reacción al 71. ¿Cómo hacemos nuestra entrada? ¿Sí? Digamos que aquí hay varias, aquí se presentaron dos opciones interesantes para nuestras entradas en un minuto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo estaba en Nueva York, ¿sí? Y yo sabía que ya había superado mi objetivo. El siguiente punto de retorno era este, con una señal de salida, y acá, pues íbamos a poder colocar una reacción a nuestras señales. Si se dan cuenta, cuando tenemos dos reacciones, ¿qué? Dos señales opuestas en un movimiento, sea alcista o bajista, eso es una consolidación. Entonces nos damos cuenta que el precio, pues efectivamente, no tiene un alto más alto. Vamos a poner los de 15 minutos para que, no, de 15 minutos toca. Que de este punto acá, ¿sí? De este punto a este punto no tenemos, digamos, movimientos fuertes. Solo hasta este punto que tenemos una salida de este punto. Entonces, al tener este bajo, que es nuestro primer LQ, y romper el siguiente alto, pues yo puedo colocar mi FIBO. Yo puedo colocar mi FIBO en este punto de acá e irme hasta el siguiente nivel, ¿cierto? ¿Dónde hay reacción? Pues efectivamente hay reacción en el 71 y en el 78. Digamos que en el 71 por temas de spread, no creo que nos entre al 78, pero al 71 sí entra. Al poner nuestra entrada, pues nos damos cuenta que tenemos una relación 1 a 2 3 en este punto, 71, y nos vamos hasta este punto. Aquí podemos hacerle algún tipo de escalonado, ponemos nuestros niveles de 5 minutos y pues evidentemente podríamos haber estirado nuestro punto hasta acá o quizás ir hasta el 1.3, 1.4 tal vez, pero sin visión, es decir, sin ninguna, sin ningún punto de referencia para mi salida. Entonces, cuando yo tengo, esta es otra forma de hacerle seguimiento a la orden, cuando lo rompe con mucha fuerza, yo puedo colocar mi stop loss por debajo de esa vela que tuvo mucha fuerza y hacerle seguimiento vela a vela. ¿Hasta dónde? Hasta salirme. O poner break even, irme 1.4 o sacar parciales y mover la relación 1 a 5. No sé si da 1 a 5. No alcanza a dar 1 a 5, por ejemplo. Entonces, digamos que en ese caso había varias formas de salir. Ahora, yo tengo que yo veo que el precio llega a este punto, digamos que yo no había colocado por acá mi previous day high, mi previous day low, hacia, digamos que aquí también ya los coloqué, primera vela, listo, ahí ya también está colocado. Entonces, yo acá veo que el precio me hace un retroceso al segmento de salida, ¿sí? Que el segmento de salida es este, o el fractal de salida es este, y pretende hacer un alto, pero no lo logra. Luego me hace un bajo más bajo y luego pretende hacer un alto y no lo logra. En ese punto me doy cuenta que el precio puede tener una caída. Entonces, cuando yo estoy viendo eso, yo puedo utilizar mi Fibonacci para entrar o esperar a mi tendencia mayor. ¿Sí? Mi tendencia mayor, pues ya lo habíamos determinado. Vamos a quitar los niveles. Que mi tendencia mayor era este, basado en los niveles de una hora. ¿Sí? Esta era mi tendencia mayor. ¿Sí? Como bajo este, como alto este. Y acá era mi punto de reacción. Yo aquí era que tenía que identificar cuál era mi cambio de tendencia para continuar alcista. Además había una confluencia con el alto de Asia, ¿sí? Rebote. Fíjense que aquí toca el alto de Asia y
reacciona, pero estoy encerrado, tengo el precio encerrado entre el previous day high y el Asia high. Entonces yo tengo que analizar este punto para ver cuál es el cambio de tendencia. Me voy a un minuto y en este punto es donde yo analizo mi cambio de tendencia. Entonces fíjense que el precio pues me hace bajos cada vez más bajos, ¿sí? Y este es el punto que me determina a mí si hay cambio de tendencia. Entonces, al haber cambio de tendencia y al haber una señal de salida, yo puedo usar ese fractal completo para revisar cuál es el punto de rebote. Entonces, yo coloco mis niveles de 15 minutos y pongo mi FIBO. Y mi FIBO me dice lo siguiente. Fabi, acá está el alto, acá está el bajo y la reacción debe ser al 71. Pero como la señal acaba de salir, yo este punto no lo puedo tener en cuenta, ¿sí? El que tengo que tener en cuenta son los que están en este punto de acá. Entonces, yo tengo una reacción al 70 y al 78. Donde quiera poner mi orden, puede estar bien colocada. Entonces, entrada, ¿sí? Si la coloco en el 70, fíjense lo que sucede acá. Yo voy a mover esto para acá, ¿listo? Si yo la coloco en el 70, me da el 1, 2, 3, ¿sí? Que es el que eh, nos da en la entrada del 71. Por spread no nos entra el 78, ¿sí? No nos entra el 78, fíjense que ni siquiera lo toca, entonces aquí no nos da entrada, pero pues nos da eh, una entrada 1, 2, 3. ¿Cuál es mi siguiente punto de salida? ¿Sí? Mi siguiente punto de salida es el siguiente alto. Entonces yo tengo acá este como mi TP1, TP1, y mi TP2 está acá. Pero entonces ese alto es el más alto. Entonces yo lo voy a colocar como TP3 y vamos a ubicar un punto de TP2 intermedio. Entonces un punto de TP2 intermedio puede ser el siguiente. ¿Qué movimiento? O sea, ¿cuál es el alto que me da el último movimiento bajista? ¿Sí? Entonces, el alto que me da el último movimiento bajista es este de acá. Entonces, yo acá puedo colocar mi TP2. TP2. Entonces, tengo mi TP3, que es este. Tengo mi TP1, que es este. Y mi TP2. Entonces, yo pude haberme ido hasta este punto y tener target. Y pude irme hasta el último punto y también pude tener target. ¿Sí? Entonces, el precio, evidentemente, con parciales, este punto se convertía en un 1 a 4 y se me corrió esto, perdón, estaba por acá. Y este sería mi último target, que sería 1 a 5. Ya con esto podríamos dejar corriendo, sí, claro, podríamos dejar corriendo todo el movimiento y volver al siguiente día como último target, pues no sé, de pronto el último movimiento alcista de 5 minutos, que sería este, sería el último movimiento alcista, o sea, lo tendríamos como por este punto de acá, si nosotros cambiamos nuestro TP a este punto, pues nos da un 1 a 7. Y así funcionaría pues el seguimiento de la orden. Entonces vamos a 5 minutos, quitamos nuestros niveles y vamos a analizar Nueva York. Entonces, 15 minutos. Ahora, ¿qué sucede con este movimiento? Yo necesito revisar cuál es mi cambio de estructura, ¿sí? Mi cambio de estructura, ¿dónde se da? El que habíamos marcado anteriormente estaba en este nivel de acá. Pero fíjense que cuando llega a ese punto, comienza a rechazar. Ese es uno de
Ese es uno de los puntos a analizar. Adicionalmente, por eso es que hay que marcar las cosas día a día para saber dónde estamos y para dónde vamos. Al rechazar este punto, fíjese que el precio pues me da una caída aquí fuerte, donde yo puedo analizarlo en Nueva York. Esta entrada no la tomé. En este caso, solo estuve en el oro, pero entonces vamos a analizarlo en 5 minutos si nos dio una posible entrada para el 18. Entonces, yo tengo acá mis niveles de una hora y me doy cuenta que el precio pues me está haciendo bajos, cada vez más bajos. La entrada en Londres era en este punto que pues si nos damos cuenta es un punto de señal importante. Adicionalmente es el alto de Asia, ¿sí? Ese es el alto de Asia. Aquí lo vamos a correr, este es el alto de Asia, ¿sí? Y ahí pues ya estamos viendo cómo el precio reacciona. El Fibonacci pues nos da un 78 y tenemos una continuación. Pero entonces en Nueva York, cuando arranca Nueva York, que es a las 15, ¿sí? Vamos a revisar qué sucede. Digamos que con los niveles de una hora no lo podemos identificar, con los de 15 nos damos cuenta que tenemos una señal bajista, pero aquí tenemos una señal alcista, pero venimos de una consolidación, de un movimiento bajista. Entonces, este es punto de retorno a la zona y esta es una salida. Pero la salida no es válida, o la salida es válida más bien, al haberme roto todos estos bajos, ¿sí? De 15 minutos. Al romper todos estos bajos de 15 minutos, esta salida es válida. Yo voy a esperar un retroceso, pero fíjense que el retroceso no lo da ni al 50%, o creo que al 50%. Vamos a revisarlo con nuestro FIBO. Con nuestro FIBO nos da que ese retroceso pues es al 61.8, ¿sí? No alcanza a llegar al 71, entonces nos toca bajar a un minuto. Al bajar a un minuto, estamos por aquí, perdón, pum, 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 ya llegamos. Entonces arranca Nueva York y me da una señal de salida, donde yo tengo que poner mis niveles de 5 minutos. Digamos que aquí hay un alto que no es marcado, pues porque hay, digamos que es una noticia, entonces no lo marca el software como punto de anclaje, pero acá fíjense que el precio me da una señal de salida para una continuación bajista. Aunque reacciona al 61.8, el precio continúa bajando. Entonces ahí pues me puede dar la sospecha de entrada, donde podemos tener confluencias en varias partes. Entonces, la primera parte es el 50 de Asia, la segunda parte es la señal de salida, ¿sí? La tercera parte es el 71 de FIBO. Vamos a mirar nuestra salida con el 71 de FIBO, que es este punto de acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, 71, entonces tenemos confluencia 1, 50 de Asia, confluencia 2, señal, confluencia 3, 71 de FIBO. Y pues nuestra entrada pues estaría en este punto de acá. Pum. Y colocamos aquí nuestro punto de salida. Y pues evidentemente como nos damos cuenta el precio hace una distribución bastante fuerte hacia abajo. Digamos que al tener el punto de Asia cerca, podemos estirar nuestro take profit para que nos dé un 1 al 2.73 y pues dejar correr, porque fíjense que el precio en este punto nos hace una reacción al bajo de Londres y al bajo de Asia. Con esto pues ya podemos tener una continuación bajista que nos da un movimiento hasta dónde.
fíjense que eh, el precio llega hasta nuestro cambio de estructura que habíamos marcado. En este cambio de estructura tenemos que identificar si el precio quiere seguir bajando, porque fíjense que el precio entra y vuelve y sale. Lo toca y me hace un alto más alto, ¿sí? Entonces, en este punto que es al final del martes, pues nos damos cuenta que podemos tener una entrada alcista. Entonces, de hecho no es el final del martes, es el mediodía de Nueva York. Entonces, el mediodía de Nueva York hace esto. Un segundo, tomo un poquito de agua. Listo. Entonces, el precio está atrapado en una zona. Entonces, el precio está atrapado en mi previous day low y en el cambio de estructura. Al estar atrapado ahí, pues yo necesito saber un cambio de estructura definido. Entonces, lo puedo hacer con 15 minutos o lo puedo hacer con 5 minutos. Con 15 minutos, pues voy un poco más a la fija porque son niveles un poco más fuertes. Entonces, si nos damos cuenta, el cambio de estructura me lo da aquí. Después de hacerme bajos cada vez más bajos, aquí es donde me da el cambio de estructura. En este punto me da una señal de salida que pues viene de una consolidación importante. Entonces, fíjense que aquí hay una señal, ¿sí? Una confluencia. Adicionalmente, si yo coloco mi FIBO en este punto, pues nos damos cuenta que hay una reacción al 71, casi al 78, lo que ya sabemos por spread. Seguramente no nos activa la del 78, pero la del 71 sí. Si yo coloco mi entrada en este punto de acá y actualizo mis niveles, entonces fíjense que el target lo tenemos más o menos al final, al final de la operativa de Nueva York, ¿sí? Entonces, aunque estamos en una zona de consolidación fuerte, ¿sí? Yo estoy esperando, ya había ocurrido un cambio de tendencia en este punto. Entonces, fíjense que esta zona se convierte en una zona de consolidación, pues por todas estas señales que estamos viendo acá, y la salida, pues nos da el target. De nuevo, yo puedo colocar como alto este y bajo este, medir acá. Aquí sí me da una entrada al 78 y esperar al siguiente día, pero pues esto ya es el final del día. Volvemos a 15 minutos. Eh, estamos en el miércoles, pasamos al jueves y vamos a revisar cómo nos incorporamos a la tendencia el día jueves. Miércoles, perdón. El miércoles teníamos por acá, yo dejé marcado, ¿qué es esto? Noticia. eh, Inventario de petróleo, por si había alguna reacción importante. Se da pues con la apertura a las 9:30, entonces pues digamos que ese punto era para mí importante. Eh, ¿Qué vemos en Nueva York? Que venimos de un retroceso importante del bajo de Asia, de una toma de liquidez del último bajo. Vamos a quitar entrada, vamos a quitar FIBO y vamos a poner niveles de 15 minutos, quizás de una hora funciona. Entonces, fíjense que el último bajo es este, luego me genera un alto, bajo, alto, bajo, alto, y pues acá tenemos como la confirmación de una eh, salida del mercado, ¿sí? Entonces nuestro FIBO pues nos va a dar o nos va a orientar en qué punto eh, podemos entrar. Y fíjense que tenemos una reacción en el 71 en Londres. Entonces, al tener una reacción en el 71 en Londres, nuestro objetivo va a ser el último punto que habíamos marcado de una hora, que era este. Este va a ser nuestro objetivo, que pues que es confluencia como el Alto de Asia, objetivo. Entonces, yo al usar ese punto como objetivo, yo puedo saber qué está sucediendo
o cómo incorporarme en Londres, en Nueva York, en esta posición. Digamos que la apertura de Londres, de Nueva York, me, me hace confluencia con la noticia y vamos a revisar si podemos hacer una estructura aquí de entrada. Esa estructura de entrada la vamos a revisar en 5 minutos. Y acá nos damos cuenta pues que tenemos una salida. Vamos a poner los niveles de 15 minutos. Entonces, el precio donde hace la ruptura de, de tendencia. Entonces, este es mi último bajo y yo voy a comenzar a revisar con mi FIBO los retrocesos para saber cómo podría funcionar el tema. Entonces, acá vemos que es un retroceso del menor al 50%, así que esto se convierte en un LQ. LQ. Y actualizamos nuestro alto. Nuestro alto es este. Y todavía todo eso se convierte en LQs. ¿Sí? Todo este y este se convierten en LQs para hacer la continuación alcista. Yo sigo actualizando mi alto y fíjense que el precio pues me da un retroceso al 61.8. Esto lo voy a tener en cuenta más adelante, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, aquí no me da entrada, ¿sí? Pues porque no hay retroceso al 71. Entonces, aquí vamos a duplicar esto para colocar una nota. Y esa nota es, nunca llega al 70.1 de FIBO. Nunca llega. Y al no llegar, pues todo esto se convierte en LQ. Todo esto es LQ. Pero entonces me hace un alto más alto y aquí pues yo trato de incorporarme. En este alto más alto, fíjense que el precio me hace un retroceso al 50% de FIBO y adicionalmente hay una confluencia aquí que es el alto de Asia. Digamos que en este caso, lo vimos la semana pasada que esto es una entrada por reacción, no es por señal ni por FIBO, sino por reacción. Yo voy a cuadrar mi Fibonacci como si fuera a entrar por Fibonacci y me da 335 puntos de stop loss. Entonces, yo coloco mi orden en este punto y coloco mi stop loss en 335, que es más o menos por acá, y me voy al 123. Entonces el 123 es este punto de acá, pero pues podría irme yo hasta el borde, que es el alto más alto, y ahí tomar el 1.3. ¿Sí? Digamos, esa es otra forma de entrar por reacción a la zona. Después de eso, el precio vuelve y me hace un alto más alto y yo actualizo mi Fibonacci. Al actualizar mi Fibonacci, yo me doy cuenta que el precio tiene una reacción de nuevo al alto de Asia. Entonces este punto se vuelve importante para nuestras entradas. Entonces, acá volvemos a tener reacción en el alto de Asia y nos da un alto más alto, que el primer objetivo es este. ¿Sí? Este es nuestro primer objetivo. Y nuestro segundo objetivo, pues es el previous day high, que ese es el punto donde nosotros podemos salirnos. Entonces, lo que era una entrada 1 a 3 se convierte en una entrada $3.500, habíamos dicho, ¿no? 350, perdón. 350 puntos de stop loss, era por acá, más o menos. Y pues nuestra entrada se convierte en un 1 a 7. Obviamente sacando parciales acá, pues esto es un retorno más pequeño, pero pues los parciales
nos hubiesen ayudado a tener más beneficio. Y acá pues se acaba el miércoles. Entonces seguimos con el jueves. El jueves tiene un movimiento muy fuerte, una distribución muy fuerte en Londres, ¿sí? Que tiene una reacción, pues acá nos damos cuenta que en Londres, vamos a acercarnos un poquito más, en Londres tiene un movimiento alcista, ¿sí? Claramente alcista, y el precio comienza a hacerme bajos cada vez más bajos. Entonces, acá tenemos un bajo y acá tenemos otro bajo que son rotos. Entonces, si aquí tenemos una señal de salida, esa señal de salida nos da como objetivo este punto de acá, que evidentemente pues es tomado en el proceso. Ponemos nuestro FIBO, esta es una entrada en Londres, la voy a marcar, pero es para simplemente para saber de dónde venimos. Entonces fíjense que el precio pues tiene una reacción al 71, ¿sí? O al 68. Y acá pues tenemos una condición de entrada pues en Londres, lo cual pues nos da el bajo más bajo de Asia y nos llega hasta el cambio de estructura de la sección anterior. Entonces acá en este punto el precio, si se dan cuenta, tiene una distribución compleja y luego comienza a rebotar, ¿sí? No hay un punto, eh, o sea, a ver, vamos a buscarlo anteriormente para que ustedes sepan qué fue lo que yo vi en este punto. Entonces, fíjense que el precio, habíamos colocado que que el alto de Asia del día anterior era un punto fuerte, ¿sí? Que tomó y salió. Entonces, ese punto lo podríamos extender hacia acá y se puede convertir en un punto de confluencia. Esta entrada yo la tomé de la siguiente forma. Entonces, yo bajé a 5 minutos y me di cuenta que me estaba generando altos cada vez más altos y acá pues se convierten en equals, en altos iguales, ¿sí? Son altos iguales. Entonces, yo veo que este es mi punto más bajo de Londres y este es mi punto más alto. Entonces, creo que en una hora lo marca, no, en 15, toca en 15. Entonces, yo con mi FIBO marco lo siguiente. Actualizo mi alto, ¿sí? Sé que este punto de acá es un LQ importante, ¿sí? Liquidez, LQ. Este es un LQ importante. Y en este punto de aquí, pues hay una reacción al 70. Entonces yo coloco mi entrada en ese punto. Creo que esta se las mandé, no me acuerdo. No me acuerdo si se las envié por, por WhatsApp o por Telegram, pero esta entrada era bien chévere. Entonces, nuestra salida daba al 123, que era este punto de acá, pero pues al tener una salida así de estrepitosa, nosotros veíamos que esto era una caída fuerte. ¿Qué hice yo? Yo hice lo siguiente, yo puse mi Fibonacci al revés, pues porque este era mi último alto y este era mi último bajo, y en este punto hice lo siguiente, marqué mi Fibonacci al revés y yo dije, ok, si va a ser un retroceso, va a ser un retroceso hasta el 71. Y efectivamente yo puse mi primera salida en este punto 71 y la segunda salida la puse acá. No lo puse hasta el tope, que era un nivel de 4 horas. Sí, ahorita lo podemos analizar, ¿sí? Pero el nivel de 4 horas era este. ¿Sí? Este era el objetivo mayor. Pero el primer objetivo
como tal era el 71, porque era punto de rebote si era una continuación bajista. El segundo punto era el 50 de Asia, que está aquí marcado, que es este punto de acá. Y el tercer punto era el de acá, que era el movimiento que me generó este bajo importante. Yo me salí en el 71, saqué parciales y me fui hasta el 50 de Asia, que fue este punto de acá. Hasta ahí me fui yo. Y esa fue mi entrada. Esa fue bien, bien buena. Bien, bien buena. Y fíjense que el precio, una vez toca el alto de Asia, pues para que sepan por qué es importante esas zonas, el precio comienza a devolverse. Pero a devolverse, ¿a qué zona? ¿Sí? O sea, a esta se le pudo haber hecho ping-pong, solo que en esta entrada saqué mucho, mucho profit. Entonces, por cuidar el capital, no volví a entrar. Pero fíjense que si yo coloco mis niveles de 15 minutos, el cambio de estructura era este. Y el objetivo era este si el precio iba a continuar alcista. Entonces, el precio baja y desde acá hasta abajo se podía haber hecho otra entrada. ¿Hasta dónde? Hasta el 71, que es lo mismo que hicimos con ese FIBO, ¿sí? Si era un punto de rebote, este era mi último bajo, este era mi último alto. Voy a quitar la entrada. Y la caída tenía que ser hasta el 71 o hasta el 78, que era la continuación alcista. Y pues se dio. Ahora vamos al 21 y nos damos cuenta que vamos a alejarnos un poquito, 15 minutos, que el precio efectivamente me toma mi último bajo como cambio de tendencia. Adicionalmente, el previous day low del día anterior, fíjense lo que sucede acá, ¿sí? Lo toma y hace un cambio de estructura, que este fue otro punto de entrada para el viernes. Entonces, digamos que tuve un stop loss acá, porque yo pensé que iba a haber una reacción en este punto, pero luego tuvo una entrada de nuevo en este punto de acá, que fue cuando hice el cambio de tendencia. En 5 minutos, pues nos damos cuenta que el precio pues me comienza a hacer altos cada vez más altos. Tiene una reacción en el previous day low y esa entrada yo la tomé en un minuto con los niveles, de 5 minutos. Entonces, venía de una clara tendencia bajista y aquí me hace, o sea, este alto tenía que generarme un bajo más bajo que este. Entonces, al no generármelo, yo me percato de esto y comienzo a hacerle el seguimiento a la salida del precio. Entonces, al hacerle el seguimiento a la salida del precio, yo me doy cuenta de lo siguiente. Coloco mi FIBO en este punto como punto más bajo y mi alto como este más alto. Eh, este punto de reacción tiene una confluencia con un imbalance que está acá. No sé si lo alcanzan a ver. Voy a pintarlo. Esto es... No lo alcanza a pintar. No sé por qué, pero vamos a pintarlo manualmente. Tiene una confluencia con este movimiento y mi entrada la coloco justo en el borde. Bueno, de hecho, cuando cerró esta vela de acá, esta fue mi entrada. Yo puse mi entrada acá. Como primer objetivo estaba el bajo de Londres, que era este. Y mi stop loss estaba en aquí, para que me diera este primer punto, 2.33, y dejar correr la operación. Entonces, fíjense que por imbalance entro acá, pero el precio más adelante me da una entrada en el 71. ¿Por qué? Porque esto se convierte en un LQ. Este es un LQ y este es un LQ también. Y esto también es un LQ. Y al yo colocar mi Fibonacci, ¿sí? Yo me doy cuenta que la reacción a ese punto
cambia al actualizar yo mi alto. Entonces yo mi alto lo coloco en este punto y hay una reacción en un segundo, acá, 70 en el 61.8. No creo que es este el último bajo válido. Entrada. Vamos a quitar entrada. Y aquí me da una reacción al 78. Y al final del día, pues me da el target que estaba yo esperando, que era el 50 de Asia. Sí, aquí está marcado. Este era el target. Y así termina pues el Nasdaq. En este caso, pues nos da movimientos más alcistas. Digamos que después de que acaba Nueva York me sigue con una continuación alcista. Pero entonces aquí viene un punto importante y si llegaste hasta este punto, pues te vas a dar cuenta de lo siguiente. Habíamos hablado de las 3 horas de brujas para muchos activos el viernes. Entonces, esa liquidación se da en esta sección de acá. Al darse esa liquidación, quedan muchos contratos abiertos o muchos contratos disponibles. Este bajo de acá, creería yo, o pues hay una alta probabilidad que no sea tocado en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque además de que se liquidaron los contratos, entraron más de 15.000 billones de dólares al mercado, con el objetivo de hacer un alto histórico. ¿Sí? Entonces, se juntaron dos cosas, la liquidez de los contratos y la inyección de capital al mercado. Entonces, al hacer eso, el precio va a tener una continuación alcista. Más adelante, en otro video, voy a hacer el análisis del precio para que ustedes sepan qué vamos a esperar para la siguiente semana y así, pues, también involucrar lo que les acabo de decir. Hasta aquí, pues, el análisis del Nasdaq. Espero que les haya gustado y cualquier cosa, cualquier duda, por favor me escriben. Chao, chao.